Queridos hermanos y hermanas, la palabra de Dios hoy nos colma de asombro con los dos relatos del profeta Eliseo y de Jesús que con unos pocos panes sacian el hambre de mucha gente. El primer episodio nos habla de Eliseo, que habiendo recibido en donación 20 panes, ordena que los repartan a una multitud reunida a su alrededor. Y ante la objeción de su servidor por la desproporción entre los panes disponibles y la cantidad de personas hambrientas, el profeta insiste: dáselo, porque así habla el Señor, comerán y sobrará. Y así fue, todos comieron en abundancia y hubo sobras. Y en el Evangelio encontramos la otra escena similar. Jesús, junto a sus discípulos, está rodeado por una gran multitud de gente deseosa de escuchar sus enseñanzas y de presentarle también sus enfermos para que los sane. Esas personas encarnan a la gran multitud de pobres y necesitados, enfermos y afligidos, que reconocen en Jesús el hombre de Dios en quien poner la fe y su esperanza. A pesar de que Jesús está plenamente ocupado a predicar y a sanar enfermos, sin embargo, se da cuenta que esa gente pobre tiene hambre. Jesús vio. Su mirada no es superficial, sino siempre muy atenta a todo el ser humano integral, a las dimensiones espiritual, material y social. Luego toma la iniciativa y pregunta al apóstol Felipe: ¿dónde compraremos pan para darles de comer? Jesús quiere provocar en él y en los demás apóstoles la toma de conciencia del problema para que colaboren a solucionarlo. Felipe le contesta que ni siquiera una gran suma de dinero bastaría para dar un pedazo de pan a cada uno. Sus palabras son las de un hombre práctico y expresan el sentimiento de impotencia ante situaciones que sobrepasan, así como nos pasa a nosotros en la pandemia actual y que siga causando la muerte de tantas personas. Pero el apóstol Andrés, al enterarse del problema, toma otra actitud y va a averiguar si hay personas que llevan consigo comida y encuentra un niño con 5 panes y 2 peces. Aún sabiendo que esos alimentos son insuficientes para saciar a tanta gente, él se los presenta a Jesús. Su ejemplo nos indica que ante los problemas no debemos amilanarnos, sino estar dispuestos a compartir lo que somos y lo que tenemos para encontrar juntos una solución. Es lo que debemos de hacer también en el tiempo de pandemia, seguir con todas las precauciones, las medidas de seguridad y concretamente acudir a recibir las vacunas, porque hay tantas personas que siguen hablando en contra de la vacuna y creo que este es un pecado grave. Tenemos que solidarizarnos, porque al recibir la vacuna nos protegemos a nosotros y protegemos a los demás. Gracias a la disponibilidad de ese niño y de Andrés, Jesús ahora manda a los discípulos a hacer sentar a la gente en grupos, como en comunidad y no como una multitud informe. Luego, con gestos solemnes, Jesús toma los panes, da gracias a Dios, los parte y los reparte entre todos, y comieron todo lo que quisieron. De esta manera, Él anticipa las palabras y la bendición de la institución de la Eucaristía en la última cena, cuando transformará el pan en su cuerpo y el vino en su sangre,
y los repartirá a sus discípulos reunidos en comunidad a su alrededor, y todo esto como sustento de la fe y alimento de la vida nueva. Este es el milagro de la generosidad que el Señor hace realidad cuando nosotros ponemos a su disposición lo poco o lo mucho que tenemos. A continuación, Jesús pide recoger las sobras para que no se pierda nada, ya que todo alimento es don de Dios y fruto del trabajo humano. Por eso no se puede desperdiciar nada. Este mandato del Señor choca con la ley del mercado y el consumismo que rige la economía de nuestro mundo y que provoca el escándalo de cantidades enormes de alimentos que se despilfarran a costa de la desnutrición y el hambre de millones de personas y pueblos enteros. De la misma manera, cuestiona todos este sistema injusto donde unos pocos poseen más bienes que el restante de la población mundial y donde el ser humano está sometido al dinero, el ídolo que esclaviza y que pide incluso el sacrificio de la vida de tantas personas. Al respecto, Gandhi decía: en el mundo hay pan suficiente para el hambre de todos, pero insuficiente por la codicia de pocos. Por eso, la acumulación de los bienes en pocas manos es un pecado grave, ya que estos han sido destinados por Dios para que todos los compartamos en justicia y podamos tener una vida digna. Siguiendo el testimonio de Jesús, tenemos que aprender a ver las necesidades de los demás y a ser solidarios con ellos. Dénselo a la gente para que coman, convencidos que el pan compartido es suficiente para satisfacer a todos. Compartir el pan es también compartir la vida, tumbar los muros de la indiferencia, de la desconfianza y de las divisiones entre personas, culturas y pueblos para construir puentes de unidad, fraternidad y solidaridad. La escena del Evangelio termina con unas palabras de asombro, casi una profesión de fe de esa gente. Este verdaderamente es el profeta que debe venir al mundo. Sin embargo, esa motivación no es auténtica, ya que quieren apoderarse de él para hacerlo rey y así asegurarse la solución de sus problemas. Pero Jesús rechaza ese intento y se retira a la montaña a orar y a dialogar a solas con el Padre. La tentación de apoderarnos de Jesús porque nos soluciona los problemas está presente también en nuestra vida. Para vencerlos tenemos que acoger la invitación de Samuel y de Jesús y poner los talentos que Dios nos ha dado al servicio del Evangelio y del prójimo, para que el Señor los vuelva un don compartido con los demás y un camino de liberación, de solidaridad y fraternidad. En este espíritu de Cristo que nos hermanas en la gran familia humana, me complace comunicarles que hoy se celebra la primera jornada mundial de los abuelos y ancianos querida por el Papa Francisco. Él nos invita a unir nuestras voces a la suya y a la de varones y mujeres de los distintos continentes, lejanos físicamente pero cercanos en la fe y en la oración, para invocar el fin de la pandemia y de las guerras y agradecer por el don de una larga vida hecha de gozos y dificultades, pero nunca desprovista de la presencia confortadora de Dios.
Nosotros nos unimos a sus oraciones con un profundo sentido de gratitud, en particular por los ancianos de nuestro país, por los abuelos y abuelas y por los que están solos y abandonados. Que Dios les pague por todo el bien que han hecho y que no les falte nunca un sustento justo y digno y una mano solidaria y amiga que los acompañe y ayude en el ocaso sereno y digno de su existencia. Pidamos con toda confianza al Señor que haga realidad en su vida y a todos nosotros la invocación del estribillo del salmo que hemos cantado: abre tus manos, Señor, y cólmalos a todos con tus bienes. Amén.